es cultura pop, datos y entretención. 92.9, La Clave me escucha. Ya nos metemos de lleno a los temas que nos convocan el día de hoy, 7 de mayo. Con mi compañero de batallas culturales, Fabio Costa, bienvenido a La Clave. Muchas gracias, Beto, querido. Encantado de estar aquí nuevamente. Eso, oye, no, te iba a decir. Gracias por ese piropo. Que le tiraron un piropo, hay que decirlo. ¿Lo podemos decir? No, lo dijeron. No lo dije yo, así que no. No, yo tampoco, entonces. Lo recibo con humildad. Entonces, claro, lo más grande de toda la radio. Eso fue lo que escuchamos por interno, porque el equipo te quiere mucho, sobre todo cuando vienes disfrazado de algún personaje. Hoy día vi caras de decepción cuando llegué vestido de Fabio. Todos esperábamos verte. Sí. Yo no sabía que generaste una especie de FOMO. Ustedes vean las redes de Radio La Clave, saben a qué me refiero. El día del libro. No sabíamos si eras. Es que había una excusa potente. No sabíamos si eras Jesús de Nazaret, Juan Bautista, Frogo. Lo que pasó es que cuando usé el disfraz en la mañana en el colegio, cuando fui a dejar a los niños, me puse un cojín para verme grande como Hagrid. Acá no me lo puse porque ya me incomodaba, entonces, claro, me veía más flaco y Hagrid. Sí. Oye, pero bueno. Tenemos, qué lindo momento, está grabado y está en nuestras redes pregando todavía. Aquel momento. Pues cree que la rectora del colegio de los niños nos mandó una carta a todos los papás que fuimos disfrazados para darnos la gracia. Sí, fue muy bacán, estaba muy contento. Hay que tener valor. Yo no sé si lo haría. Pero es que no lo haría, no si me lo piden, lo haría. Si mis hijos me lo piden, lo haría. No, mis hijos todavía son chicos, entonces no sienten vergüenza aún. Y dos, yo estaba bien tapado, entonces no era tan fácil reconocerme. Tenía que yo identificarme. Eso, muy bien. Oye, a propósito que estamos en esta columna de libros maravillosa donde tenemos la posibilidad de conversar semana a semana, no solo de los estrenos, sino también de lo que está pasando en el mundo en general. Así es. Hoy todo el mundo está conectado con esta cosa que está pasando en Roma, del cónclave, de la elección del Papa. Y podría durar como 10 días, así que yo me niego a hablar todos los días hasta que salga un Papa. Sí, igual lo voy a hacer. Sí. Mira, cuando me acuerden, voy a hablar. Si no me acuerdan. Aparte está toda esta mitología del Papa Negro y toda esta cosa media de terror que hay detrás de esa predicción. Sí, bueno, y se disparan también al mismo tiempo los contenidos relacionados, las películas, que los libros, que no sé qué, que la biografía de Francisco. Hoy no va a ser la oportunidad que vamos a ponernos religiosos, vamos a hablar de otras cosas. Porque hay que hablar de otras cosas. Y de hecho, porque otras cosas también están pasando y son las que importan. Siendo que el domingo, el Día de la Madre, tampoco traje libros pensando en el Día de la Madre. Porque dije, me parece, voy a hacer. Porque todo el mundo lo va a hacer. Sí, todo el mundo va a hacer eso mismo. Todo el mundo esta semana va a regalar chocolate, nos vamos a poner como vengo obligado. Si usted va a saludar a su madre, o las radios o los medios van a dedicarle espacios a la madre que sea genuino. Exacto. Genuino. Que sea, ojalá de una manera diferente. Nosotros acá igual lo están haciendo. Hay un par de concursos también para los que quieren ganarse algo, quieren regalar algo. Siempre hay espacio para todo. Vi por ahí que asumo que es parte de un concurso que tiene el nuevo libro de María Dueña, que es un gran libro. También. Hay una cafetera también. Y para los que quieran buscar un libro para la madre, el de la María Dueña está perfecto. Aparte es nuevito, es una buena idea de regalo. Claro. Ahora, en lo que tiene que ver con el mundo de los libros para esta semana, ¿cómo se viene? Porque además vienen unos días lluviosos, vienen unos días fríos. Ya nos aproximamos a la mitad del otoño, que ya prácticamente invierno. De hecho, llueve emocionalmente invierno en 1 hora más o en 2 horas más. Sí, llueve y mañana también, así que hay que prepararse. No, pues rico clima para leer. Romántico. Eso es. Lamentablemente uno no puede estar con la estufa, por lo menos, o sea, con la chimenea prendida, así, un fueguito, porque ese ruido del fuego, como el cafecito ahí tirando su mito y uno despreocupado leyendo, como esa imagen casi que de película. Pero bueno, por último podéis leer con el café y la lluvia. Exacto. Oye, ¿qué libros tenemos para comentar el día de hoy? Que podrían ser buenos regalos para cualquier momento. Todos sirven para distintos perfiles de madre. Tengo un mega mix y voy a partir por el que probablemente el más distinto de los que tengo, pero que probablemente vaya a llamar más tu atención y de hecho cautivó tu mirada cuando estuviste espiando, y que es un libro de un
voy a decir escritor, pero en el fondo él es conocido por su carrera musical, que es David Byrne, que fue el vocalista, el frontman de Talking Heads, una tremenda banda con un estilo musical que es una maravilla, y él, de cierta forma, el genio detrás de esa banda. Ha incursionado en el cine. Sí. ¿Cierto? Ha hecho cosas muy, muy locas y tiene 2 libros muy choros. Uno el que traigo acá y tiene otro que en el fondo él a sus giras siempre llevaba su bicicleta. Creo que era así como ya para hacerlo más así como cool, creo que era una bicicleta plegable, ponte tú. Entonces él viajaba con su bicicleta y hacía los conciertos y después salía a recorrer las ciudades donde tocaba. Y tiene un libro que Diarios de Bicicleta, algo así se llama, que también donde un poco él va contando que es la historia de sus giras a través de sus paseos en bicicleta. El que ando leyendo, eso sí, es cómo funciona la música, como les decía, de David Byrne, que es una joyita en términos de... Te tiene que gustar harto la música igual, porque en el fondo tiene que ver un poco desde un poco el recorrido de la evolución de la tecnología en la música, en términos de creación, en términos de grabación, va mezclado obviamente con anécdotas autobiográficas de él, porque en el fondo todo esto él lo fue conociendo y lo fue explorando y se fue metiendo en su carrera musical, y un poco cómo ha ido evolucionando también la música, los nuevos estilos, los distintos movimientos, ¿cachai? Una cosa súper entretenida. Sí, porque además es un libro desde adentro. Claro, justamente. Entonces tiene como... Eso es lo que llama la curiosidad. Tanto es un libro bueno para los que están en la música, sí, y que quieren leer o aproximarse de una manera más profunda con un creador de la talla de David Byrne, y para los melómanos curiosos y que les gusta la música y que no han tenido la posibilidad de hacer música, y que quisieran hacerlo y quisieran por último entender cómo funciona la música. Exacto. Y porque ahí veo tópicos interesantes, pues habla de la creación a la inversa, también tiene un capítulo relacionado con su vida personal, se mete en el mundo analógico, en el mundo digital, en los negocios también. Sí, es un libro completo, es como una Biblia. Sí, pues es un libro que no es un libro nuevo, de hecho creo que es sexta edición, y es un libro que en el fondo constantemente la gente lo está buscando porque él genera un fanatismo por su carrera musical, si en verdad los invito a escuchar a los Talking Heads. Tiene unas canciones donde él mezcla música, donde ellos, en verdad, porque hablar solo de él es ser injusto con la banda, pero donde mezclan distintos estilos musicales. Hay una cosa súper creativa, lo que tú decías, que han hecho unos incursionados en lo audiovisual también. Entonces es un personaje bien interesante y tú bien lo dices, eso de que está desde adentro, y por eso que mencionaba que también tiene cosas autobiográficas, anécdotas, qué sé yo, porque al final del día es eso, pues, o sea, es como que no inevitablemente, o sea, no sé si inevitablemente es la palabra, porque sonara como que es algo malo, pero sí o sí tiene que también estar plasmado sus vivencias en todo este proceso. Yo creo que este tipo de libros son maravillosos, además rescatan algo que es fascinante, que con mucha facilidad se pierde, y es que detrás de una figura como David Byrne, que es, dentro de lo weird, es bastante conocido, es popero, la gente lo tiene que ubicar, o sea, tienen que ubicar al menos Talking Heads, al menos alguna canción de Talking Heads, ¿cierto? Entonces está, pero hay otros nombres más ñoños, más quizás alejados del mainstream, y que estos músicos están completamente al día de su repertorio, que es lo que me pasa a mí con estos músicos tan cultos, tan ampliamente interesados en todos los elementos de la música. Tú podías escuchar a un gallo haciendo incluso un productor de pop, me tocaba hablar con productores de reggaetón, y tú decías, este gallo no debe cachar nada de música, y te ponías a hablar con ellos, y escuchan lo mismo que tú, más que tú incluso, y podéis nutrirte de esa profundidad, ¿cachai? Lo que pasa es que, claro, los géneros tienen que ver con hacer una pega, es como hacer una mesa. Si te piden hacer una mesa, no vas a hacer una silla, vas a hacer una mesa y sabes cómo funciona. Y este tipo de libros de cómo funciona la música, cuando uno mira la música desde adentro, sirven para desprejuiciarse también, ¿no? Y entender que a mí me gusta el rock, a ti te gusta el pop, a no sé quién le gustará la música clásica, y cada una de ellas funciona de una manera diferente.
en su contexto. Entonces es muy bacán eso. Como el libro de diálogos que estoy todavía leyendo, Solo Música. De Murakami. De Murakami, sí. Que a todo esto acaba de sacar otro libro y que habla sobre el jazz. De nuevo. Porque es un jazzista melómano. Que no es su nuevo libro, justamente un libro, es como un ensayo sobre jazz. Que también, pues el mismo autor, que también es muy conocido masivamente por sus novelas, pero tiene estos ensayos que hace con sus hobbies y sus pasiones, donde hay uno que escribe sobre correr maratones, está este que comentas tú, que conversa con un gran director de orquesta, y ahora tiene este de jazz, además de claro. Y en ese libro, justo abrí una página ahora, por eso te comentaba, que ellos hablan de un pianista que los dejó locos a los dos, tanto a Murakami como a Seiji Ozawa, el director con el que tiene estos diálogos, y que se impactaron de verlo y escucharlo. Y hablan de Glenn Wood, mencionado también aquí en el libro de David Byrne. Entonces, tú decís, hay que escuchar a Glenn Wood, hay que meterse a, no sé, Spotify o a la plataforma que sea y buscar las interpretaciones de ese pianista, porque está citado en muchos libros, ¿cachai? ¿No? Pero solo lo encontráis en este tipo de materiales. Aparte que si tú pensáis, si yo hago rock y me cierro al rock, no nacerían nuevos estilos. Pues al final del día el nuevo estilo va naciendo cuando tú del rock y escuchando pop o escuchando reggaetón o escuchando lo que sea, de repente hay ciertos elementos que empecé a, mira, me gustó esto del funk, me gustó esto del folk, me gustó esto no sé qué, y nació, tal vez creáis algo nuevo, no sé, es lo entretenido de... Fantástico. Primera recomendación, cómo funciona la música, David Byrne en su 6ª edición. Sí. Y capaz que haya más, porque ese es uno que yo tenía mío, sí, y que de hecho se me anduvo humedeciendo también, por eso está medio doblada las páginas, pero bueno, el contenido sigue vivo. Ya, después vamos a saltar al mundo mágico de nuestro querido Harry Potter. Pero me voy a saltar por una tangente, porque no voy a hablar de los libros de Harry Potter. Y a raíz de que ahora se va a hacer una nueva versión, sí, y que ha generado todas unas controversias y cuestiones. Una serie y bla, bla, bla. Y quién va a interpretar a Harry Potter. Bueno, hace algún tiempo David Fuenquinos, porque es francés, que es un tremendo autor, que escribió La Delicadeza, que fue el que le dio la fama internacional. Tiene un libro que para mí es el favorito personal de él, que se llama Hacia la Belleza. Escribió este libro que se llama Número 2 y que llama la atención porque en la portada, y lo voy a mostrar aquí en la camarita, en la portada, ajá, ahí sí, ya se ve, ya se ve, sale un niño que obviamente que parecía ser Harry Potter, tiene hasta la cicatriz en la frente. ¿Por qué Número 2? Y de nuevo se está eligiendo ahora el nuevo casting, qué sé yo. Bueno, cuenta la historia, que es una historia que de cuánto tiene de real y cuánto tiene de ficción no tengo idea, pero que en el fondo, si tú te ponías a pensar, algo así pudo pasar. Es la historia del niño que junto a Daniel Radcliffe llegó así como a la finalísima de quién va a ser Harry Potter, y él no fue, ¿cachai? Entonces es la historia, de repente yo digo, igual es medio cruel lo que hizo. ¿Por qué escribir esta historia? Porque es una historia súper dura, porque en el fondo primero está toda la ilusión de la familia, de los papás de este niño y de lo que va a significar para este niño ser castigado como Harry Potter en las películas, que tú sabís que, o sea, se esperaba que iban a ser un fenómeno, después obviamente lo fueron, qué sé yo, que finalmente no es Harry Potter. Y todo lo que le toca vivir a ese niño después, en el sentido de que veía todo el Harry Potter por todos lados y no sé qué, y el Daniel Radcliffe que le parecía hasta en la sopa, y toda esta historia, ¿cachai? Cómo le afectó a los papás. Bueno, es una novela, es una historia súper bien escrita, porque Fuenquinos seco, es un crack, y construye esta historia desde algo que, como digo, yo no sé. Probablemente hubo finalistas que no fueron y probablemente hasta el día de hoy les duele, porque chuta, sí, pero es interesante la fantasía alrededor de una historia que es muy poderosa. Ocurrió también hace poquito con Baby Reno, sí, esta acosadora que acosaba al guionista, o que en el fondo se supone que es el protagonista que vemos en pantalla, y que al mismo tiempo es el verdadero guionista de esa serie que está en Netflix, y la acosadora Baby Reno, que lo persigue. Él dice, no es un personaje real necesariamente, claro. Y aparecieron muchas personas que decían haber sido esa acosadora. Claro, es loco lo que pasa con la historia que está al borde de la ficción y la realidad. Fuenquinos tiene otro libro que se llama Lennon, y que él es una suerte de biografía de John Lennon, donde
él cuenta como en primera persona, es como si él fuera John Lennon, ¿cachai? Entonces hace un ejercicio súper entretenido donde tú te metías en la cabeza John Lennon, pues los pensamientos, las inseguridades, ¿cachai? Y es una cuestión súper arriesgada porque al final del día es John Lennon, pues, ¿cachai? O sea, podéis pisar muchos callos, pero de nuevo, en el fondo, si uno él es muy fanático de John Lennon, estudió mucho para hacer el libro, qué sé yo, claro, sí. Pero igual te estés metiendo en la cabeza, no tenía idea de lo que pensaba, pues, ¿cachai? Pero de nuevo, cuando también tú tenés las herramientas literarias para construir bien la historia y ya te podéis dar ciertos lujos creativos, ¿sí? Está bueno, es una buena historia, bien completo el informe de Fabio Costa. Número 2 de David Fuenquinos. Buena. Sí, ha venido un par de veces a Chile David Fuenquinos, es un gran escritor para que lo tengan para que le echen una gente. Sí. Ya, después tengo otro que también tiene su conexión con Netflix. Si yo te digo, ¿ubicas a Roald Dahl? ¿Te suena de algo? Roald Dahl. Bueno, mucha gente lo conoce y tú vas a decir, sí lo ubicaba, porque él es el autor de Charlie y la fábrica de chocolate, él es el autor de Matilda, él es el autor tiene un par de libros más, de Las Brujas, que son muy clásicos muy infantiles. Sí. Clásicos infantiles que tienen esa cuota de oscuridad. Tienen alguna cosilla. Y distortion. Sí. Así. Es como, son libros infantiles que como recogen no sé, estoy hablando de los cuentos infantiles de Caperucita Roja. De los hermanos Grimm. Claro, sí. O sea, que pueden ser películas de terror al mismo tiempo que pueden ser cuentos infantiles. Estos tienen, no sé si tanto, pero están cerca. Tienen su cosa. Sí, pues tienen su cosa media weird. Oscura, pero no tan oscura. Sí. Bueno, esos libros son así extremadamente famosos, los piden en los colegios, han hecho varias películas, las películas son muy buenas, y bacán, Roald Dahl, lo queremos, lo amamos. Pero Roald Dahl también escribió cosas para adultos, ¿sí? Y acá yo tengo en mis manos uno que se llama, son los cuentos completos. En los cuentos completos, que esto yo nunca sé si los cuentos completos en verdad son todos los cuentos, o es una forma de decirle a una antología grande, pero también hay otros. Es una colección de cuentos. Es una colección de cuentos, y este es el cuentos completo que trae, no sé, son 800, 900 páginas de cuentos, y también hay otros que vienen de a menos, ¿cachai? Existen varias versiones de libros de cuentos, donde se habían hecho compilaciones de sus cuentos, pero estos son los cuentos completos. Exactamente. Bueno, y son cuentos, como te digo, ya más adultos, que son muy buenos cuentos. O sea, este gallo escribía muy bien. Son cuentos que también, historias a veces son súper así. Aquí sí que ya le dio más rienda suelta así a la oscuridad. No en el sentido de que sean de terror ni nada, sino que en situaciones. No, pero es un autor que maneja muy bien, ¿sí? La intriga, el misterio y también los plot twists. Exactamente. Como esa cosa extraña dentro del personaje que no entiendes por qué pasa. Te asombras, la asumes y después te das cuenta que no era tal. Eso lo maneja muy bien. Muy bien, ¿no? Y como digo, son cuentos que de nuevo no tienen su cosa, una creatividad especial. O sea, creo que hay que leerlos para entender bien lo interesante que tiene en su versión adulta Roald Dahl. Ahora, hace un par de años en Netflix salieron unas adaptaciones como son películas cortas, deben durar 15, 20 minutos. Ajá. Que las hizo un director súper famoso, ya me voy a acordar cómo se llama, que adaptó como 3 o 4 de estos cuentos para Netflix, ¿ya? Hizo un trabajo extraordinario, porque yo, en mi humilde opinión, pasa que claro, cuando tú adaptáis del papel, del libro a la película, el estilo narrativo puede cambiar, la forma en que tú hacías el relato, porque obvio, son dos estilos, son dos cosas muy distintas. Pero aquí se conserva. Pero aquí yo lo vi con una sensación de decir, es exactamente lo mismo que fui sintiendo a medida que leía el cuento. Acabo de leer y la sensación que me dejó, y te iba a nombrar a Wes Anderson. Es como el cuento de Roald Dahl es muy Wes
Wes Anderson. Sí. O sea, tienen mucho en común y no es raro pensar que él podría haber hecho una mejor adaptación como la que estáis comentando. Yo no he visto ninguno, pero me hace todo el sentido. Son producciones muy buenas, o sea, son grandes actores, muy famosos, como te digo, son películas cortas, por así decirlo, y eso, tiene esa cosa. Yo siempre recomiendo no vean la película antes de leer el libro, porque finalmente incluso cuando son distintos, no sé, un poco de cierta forma podéis matar la emoción de la historia del libro a la película. Se puede, porque finalmente está los choros de cómo te lo imaginaste tú versus cómo te lo están mostrando. Película a libro es distinto. Yo siempre recomiendo primero lean los cuentos, pero si ya no los van a leer, están súper bien hechos y bien logrados. Muy buena recomendación de libro y también Slash. A propósito de esto, las series. Roald Dahl está bueno. A ver, libro grande, gordo. Sí. O sea, no, tenéis para rato ahí. Como digo, hay otras versiones que vienen menos cuentos y son más chiquititas, pero buena recomendación. Está. Voy a hacer tengo un libro más, pero hablando de estos libros que han pasado a Netflix a lo visual, El Eternauta. Esta adaptación del cómic clásico, yo la estoy viendo, extraordinaria. ¿Buena? Me ha gustado mucho. ¿Recomendada? Muy recomendada. Este es un cómic que se hizo en los años 50 en Argentina, es un clásico dentro del mundo del cómic. Que tiene para los que no cachan o no están tan al día, porque se puso muy de moda el Eternauta. Sí. Es una historia extraña, una especie de invasión. Sí, es una cosa media ciencia ficción. Ciencia ficción, pero invaden Buenos Aires. Protagonizada por Ricardo Darín, este tremendo actor que ya es una garantía de calidad. Y te lo juro que a mí me ha pasado que yo digo, es una producción que se hizo en Argentina, pero en verdad está a la altura de cualquier serie top de las que uno ve en estas plataformas de streaming. O sea, es una cuestión a nivel de fotografía, a nivel del guión, a nivel de todo, y la adaptación, porque tenéis que pensar que esto es una cuestión, un cómic que se publicó hace, no sé, 70 años, ¿cachai? Entonces tenéis que adaptarlo, no sé, un detallito así como loco. Los autos modernos no funcionan, entonces los gallos tienen que buscar autos viejos que por la tecnología sí andan. En los años 50 en el cómic, ¿cachai? Eso no era distinto, ¿cachai? Claro. Es muy interesante. Yo la recomiendo harto, me ha gustado harto. Obviamente, el cómic primero. Doble recomendación. Ya, y por último, un librito que también, a ver, son de estos libros que tú decís, como que no fallen, como que si no te gusta, igual te gusta un poco, ¿cachai? Y por eso que también lo quería comentar, porque son estos libros que yo creo que siempre funcionan bien y siempre se disfrutan. De un autor también francés, Philippe Claudel, que también se hizo famoso por otro libro que se llama Almas Grises. Almas Grises creo que fue el más así como que lo hizo famoso, pero de la nieta del señor Lin, que es el que ando trayendo, también es un libro que es una historia muy, muy linda de un caballero asiático, abuelito, que tiene que salir a la fuerza de su país por una guerra, qué sé yo, y llega a esta que pudiese ser Francia, llega como un refugiado, por así decirlo, y lo único que tiene es su nieta, que es una guaguita, que es tranquilita y qué sé yo, que él siempre anda con ella. Y llega a este mundo donde él no conoce el idioma, donde está solo, donde tiene que hacerse cargo de esta guaguita, que el poco y nada sabe de hacerse cargo de una guaguita, perdió a su mujer hace poco tiempo, perdió a su familia, comienza una amistad con un local, que es un caballero que también está viviendo un duelo, y empiezan de cierta forma a encontrar cómo relacionarse a través de señas o como sea. No hablan el mismo idioma, ninguno de los dos maneja el idioma del otro, pero siempre con la presencia de la guaguita de este abuelo, ¿sí? Y dentro de eso, y después que lo que pasa con esta amistad y lo que está viviendo en este nuevo mundo, en estos campos de refugiados, qué sé yo, vamos viendo cómo se desenvuelve este abuelito con su nieta, con la que siempre está y de la que siempre está preocupada y de la que no sé, te da la sensación de que tal vez se le van a quitar o porque la gente lo mire. Bueno, es una novela extraordinaria, con unos desenlaces que no te esperáis para nada.
Qué buena, fantástico. Además. Y tiene todo eso del sufrimiento, pero de la conexión con otro muy distinto, y la relación que él tiene con esta nieta. Súper buena, súper bonita novela. Oye, tremendo. Excelentes 4 recomendaciones. Ahí la última, La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel. Claro, sí, resumimos, Roald Dahl, cuentos completos. David Fuenquinos, el número 2 de esta historia extraña de el que no fue Harry Potter. Y me encantó esto. Cómo funciona la música, recomendado para todos los interesados y curiosos. Gracias, Fabio. Encantado. Todos vayan a visitar Librerías Bros. Ahí lo esperamos. Apumanque, Paseo a los Dominicos, y el outlet en Alonso de Córdoba, ahí esquina con Vitacura más. Mira. Eso, Bros Librería. Nos vemos la próxima semana. Hacemos un alto a esta hora de la tarde. Fría tarde. Ya volvemos. Hacer un alto en la jornada para informarse sin gravedad.